Ahí está. Genial. Entonces, bueno, muy buenos días a todos. Feliz de estar en una nueva sesión del programa de Buen Trip con cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia de Hernán Guerrero, que hoy es GP de CG Capital, de GG Capital, y con el que vamos a tener una conversación tipo Fireside Chat, donde hablaremos de su perspectiva, sus aprendizajes, su ángulo como inversionista, que partió siendo un inversionista ángel, ahora es un inversionista VC, pero que tiene una composición de ángel, y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y va a ser un complemento perfecto a la sesión que tuvimos ayer, donde hablamos con Jack Greco y la perspectiva de un inversionista que también es ángel turned VC, pero de la perspectiva norteamericana. Entonces, de nuevo, Hernán, feliz de tenerte aquí. Sé que ya te leíste cada uno de los pitch decks, entonces ya estás como en contexto actualizado de lo que están haciendo todos, pero igual Exacto. brevemente, solamente para tener a colación, en un minuto le voy a pedir a cada uno que me diga qué hace cada uno de sus startups, simplemente para que esté fresh y top of mind. Entonces, dicho eso, Buenísimo. quiero partir con Stephanie Bort de Comi. Gracias, Leo. Hola, Hernán. Yo estoy a la cabeza de Comi. Comi es una startup que ayuda a empresas de e-commerce y a publicadores de contenido digital a monetizar o a incrementar sus ingresos. Hacemos esto utilizando análisis de datos e inteligencia artificial y generamos artículos de recomendaciones de producto que son de alta conversión. ¿Okay? Estamos hoy por hoy operando principalmente en Chile. Estamos con un crecimiento mes a mes de alrededor del 20%. Y bueno, también haciendo ahí algunos experimentos dentro de la empresa, explorando algunas oportunidades interesantes que hemos encontrado hace poco. Súper. Buenísimo. Ahora quiero dar la palabra a Jesús Alderete de WhatsApp. Sí, hola, Hernán, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, nosotros en WhatsApp ofrecemos un software como servicio, pero principalmente, y usando otros términos, es toda la data transaccional que tienen los bancos, les ayudamos a aprovechar esa información explotándola de diferentes formas. No quiero entrar en una charla comercial, pero básicamente, en esencia, es eso, aprovechar esos datos transaccionales para que puedan quitarle provecho en múltiples formas. Súper. Súper, Sí. gracias. Andrés Ron, de Exponential. Hola Hernán, buen día. Bueno, nosotros como X-Monitoring lo que hacemos es integrar tecnologías a través de hardware, conectividad y plataforma para proveer a empresas integradoras de tecnologías que tienen contratos de mantenimientos con una cartera de muchos equipos críticos, la posibilidad de monitorearlos y fidelizar a sus clientes y también ofrecer una oferta de valor mucho más diferenciada con ellos. Básicamente eso es lo que hacemos. Súper. Genial. Carlos Audelo de Guava. Hola Hernán, bueno, Guava habilita el acceso a múltiples servicios de pago en una sola experiencia de checkout simple para aumentar la tasa de éxito y la facturación promedio usando métodos de pago tradicionales y alternativos que se integran sin código en una experiencia simple. Súper, gracias Gracias. Carlos. Y último, pero no menos importante, Germán, ¿estás ahí? Sí, Si aquí no, estoy, ya, por muy bien. supuesto. Entonces, Germán de Publifier. Desde Quito, las oficinas de Publifier de Quito. Bueno, Publifier es una plataforma que ayuda a agencias y marcas en la gestión de sus campañas de influencer marketing con un modelo de costo por clic o por impresiones. Perfecto. Entonces, ese es el pantallazo, Hernán, que simplemente para tenerlo a colación. Ahora sí quisiera darte la palabra y podemos partir un poquito, que nos comentes cómo llegaste a estar donde estás. O sea, qué etapas te llevaron a hoy tener GG Capital y estar invirtiendo a través de un fondo, para que Buenísima, igual ¿no? puedan todos estar en contexto. No, y gracias también por la invitación. Aprovecho ahí de saludar a Fernando, también agradecerle a Carmen por la oportunidad de estar acá, así que siempre encantado en aportar en lo que se pueda. Bueno, yo vengo de un pasado financiero. Yo trabajé
como 12 años en el sistema financiero, fondo de pensiones, como portfolio manager, M&A, research, pero de activos tradicionales. Y hace yo diría unos casi 10 años también me independicé, me salí de fondos de pensiones y me dedico a la regulación financiera. O sea, me dedico principalmente como mi side job, entre Gigi Capital y mi trabajo más diario, por decirlo así, del trabajo que genera ingresos, siempre digo eso. Es que me dedico a regular en una industria que es muy grande en Chile de fondos de inversión. Entonces me eligen los inversionistas para ver todo lo que es tema regulatorio, normativo y cumplimiento. Y hace como yo diría unos 6 años atrás, con un gran amigo y socio, que éramos inversionistas ángeles, él partió en FinTech, yo partí en temas de PedTech y otras cosas, HRTech. Yo diría que pre-pandemia decidimos armar un vehículo que es Gigi Capital, con todas las fricciones, yo creo, y costos que tiene de tener un vehículo en un AUM todavía más pequeño que un fondo tradicional. Nosotros no tenemos el PIS, no tenemos Friends and Family, es 100% equity nuestro, 50-50, y hemos ido ya, es un evergreen, es un fondo capital permanente, entonces no hay commitment porque somos nosotros mismos. Y a la fecha, en el fondo, en el Legal Entity chileno, tenemos 15 inversiones de startups, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos. Y aparte también, al ser agnósticos, por ser un fondo propio, tanto en etapas, invertimos desde Pre-Seed hasta Series C, en SPV hemos invertido, también invertimos en fondos. Entonces tenemos a la fecha 3 fondos invertidos, estamos el 500, Salcantay, FEN, y tenemos también, estamos revisando un cuarto fondo, pero que geográficamente es ex-LATAM, o muy poquito LATAM, obviamente por el overlap que hay entre los mismos fondos y entre las mismas startups que tenemos nosotros directo con algunos fondos. Entonces esa es como un poco la vista de GG, agnósticos en geografía, agnósticos en sectores, agnósticos en stage, y también combinando con inversiones en fondos. Esa es como la película general. Perfecto. Yo soy Tenemos... chileno y hablo rápido, así que siempre hago esa declaración y hablo mal. y, Entonces siempre me dicen, oye, más lento, todo eso. Así que total libertad para eso. Ya, bueno, yo también voy a hacer una declaración. Estoy un poco resfriado, entonces si sienten efectos especiales detrás es eso, pero vamos a intentar mantener la mejor conversación posible en este momento. De Súper. nuevo, la idea es que todos puedan elevar las preguntas el momento que las tengan, levantando la manita para que le podamos ir dando la palabra. Yo ya tengo una batería de preguntas preparada para que igual las puedan ir aprovechando. Entonces, me gustaría entender, por ejemplo, tu proceso de decisión, tu proceso de inversión. No sé si podrías compartirnos, no sé, pues la última inversión que hiciste de CG Capital. ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? Eso. ¿Cómo lo valoraste? ¿En qué momento decidiste? Por último, ¿qué te llamó la atención? O sea, what made you Sí. click? Buena pregunta. Nosotros la última inversión en startup fue el Q1, en febrero. Se quedó pegado Sí, no Leonardo, otra. yo. Ahí sí. Es que sentí que se quedó pegado Sí, Leonardo en la no, pantalla. No, pero te escuché yo me perfecto. pegué, pero ya cambié de antena. Pero sí, por favor, sigue. Sí, nosotros la última inversión, la 15 que hicimos fue el Q1 de este año, fue febrero. Eh, Le había comentado que Leonardo también en el podcast que me acuerdo tuve con René de 500. Revisamos el primer trimestre como alrededor de 180 startups. En la capa no más general, entre decks y reuniones. Fue un trimestre de mucho deck. Y bueno, una sobre 180, probablemente de esas 180 startups que revisamos, tuvimos, o sea, todos los decks, pero vimos unos 20 calls, por ahí, 25 calls. En general manteníamos un poco la tendencia del año pasado, que nosotros estamos revisando en todas las capas, casi 800. Desde seminarios, cuando me ha tocado ir a seminarios fuera, en una semana podemos mirar 150 de una, que es lo que más nos gusta a nosotros de los seminarios, más que temas relacionales, son temas de conocer founders o conocer fondos. Entonces valoramos mucho y tratamos de ir siempre donde el foco es obviamente que estén presentando startups o fondos. Entonces, por eso de repente llegamos a tantas startups en la capa principal que hicimos nosotros. Esa capa que agrupa desde 150 startups que vimos y conocimos en detalle con Plug and Play, el año pasado me acuerdo en San Francisco, hasta Demo Days, ponte tú, más chiquitos, regionales en la TAM, o seminarios específicos también en la TAM que nos tuvimos la oportunidad de ver muchos el año pasado. ¿Qué vimos en general o qué vemos en esa startup? En general nos haya pasado algo que
si bien yo vengo del mundo como del asset management, no teníamos ninguna startup del mundo del asset management. Y siempre consideramos que era un sector que no nos llamaba la atención porque no era, era más un nice to have, yo creo que una necesidad de fondo en Latinoamérica. Habíamos visto varias, y varias que están andando muy bien, que son muy grandes. Tocó la coincidencia que eran 3 female founders. Y también sentíamos que estábamos al debe con el tema de las founders mujeres sobre el total del portafolio. Estábamos probablemente, hasta esa startup, había una co-founder mujer en las 14 que teníamos. Tocó la coincidencia que las 3 eran 3 founders mujeres, con mucha experiencia en el mundo del asset management. Entonces hubo obviamente una conversación muy rica del inicio y de compartir muchas experiencias laborales. Es una startup founder venezolana que vivió toda su vida en Estados Unidos, con dos co-founders mexicanas también, full financiera. Están en etapa bien piloto, incluso pre-revenue, algo que nosotros habíamos dejado de invertir. Pero obviamente me tocó hablar con mi socio y pedirle el waiver porque sentíamos que había un muy buen clic. Nosotros siempre valoramos las primeras reuniones. Yo creo que en el mundo de pre-seed, la primera reunión es demasiado clave. Es muy difícil que haya una segunda, o sea, si no te llamó mucho la atención, el conocimiento del problema, de la solución, del sector en general, de sus competidores, de sus potenciales compradores, cuesta reenganchar en una segunda reunión. Nos ha tocado una vez, yo creo, una inversión que no estábamos tan convencidos en la primera reunión, y después pasamos a una segunda y ahí nos convencimos un poco más y ahí avanzamos. Entonces el proceso de inversión también tuvimos un poco de suerte porque esa startup ya tenía la ronda un 80% cerrada, una ronda de $500,000. Nosotros entramos, y ahí después los pongo en el contexto de nuestros tickets promedio, porque es un fondo fondo ángel por nuestros tickets. Nosotros nunca somos lead investor, obviamente no nos dedicamos 100% a esto, lamentablemente, porque tenemos nuestro side job, a pesar de que somos 100% independientes, no trabajamos para ninguna empresa. Entonces ese proceso se dio bien rápido, bien rápido. La ronda se estaba cerrando, los conocimos por deal flow que nos llegó de Techstars, por coincidencia también, sin que hayamos hecho antes cosas con ellos. Ahí nos reenganchamos y tuvimos la posibilidad de hacer cosas con ellos también. Muy buenas founders, pre-revenue, pero ahí cuando es lo que siempre decimos, pues, en pre-seed, al fin y al cabo la valorización es 100% de las personas. En general, hay inversionistas que te dicen el 100%, nosotros siempre creemos que el 90%, porque siempre hay un tema de números que uno puede ir entendiendo, digiriendo de acuerdo al conocimiento de los founders, pero en etapas tempranas y tan tempranas como algo pre-revenue, uno invierte en las personas. O sea, las personas van a cambiar el modelo de negocio, las personas van a ver cuando la competencia empieza a andar mejor. Entonces, obviamente, la clave en estas etapas muy, muy tempranas es el click que uno tiene con los founders. Clave en la primera reunión. O sea, A ver, clave. quiero separar esto en dos partes porque es interesante. Primero nos dices que hay 180 startups que entraron en este proceso de revisión. ¿Cuáles son los filtros más importantes que ciernen en esta etapa a los que pasan a una entrevista y los que no pasan a una entrevista? Sí. Cuando vemos, voy a partir de los decks, partiendo como es la vista inicial. Uno lamentablemente por tiempo no se puede juntar, es imposible juntarse con toda la startup, entonces el deck es para nosotros que tenemos tiempo más acotado probablemente, bastante más acotado que un GP o que un fondo tradicional que se dedica 100% a esto. Somos 2 personas, entonces para nosotros el deck es fundamental. En general no podríamos, y uno puede perder grandes oportunidades en un deck que a lo mejor uno no lo convenza tanto y se puede perder una gran startup, pero en general por temas de tiempo y gustos personales, por haber trabajado en M&A y en asset management, que el tema de los formatos son tan importantes, y el entendimiento de una startup, si uno no la entiende en un deck, en 12 slides, 15 slides, hay un problema. No nos gustan mucho los one page, para nada. O sea, creemos que es un paso extra que es innecesario. O sea, no nos gusta leer el one page como formato. Entonces creo que un deck que no es robusto en la forma y en el fondo, nosotros al tiro lo desechamos. Y tenemos también, obviamente, un portafolio que es recontra diversificado a nivel de sectores, entonces tampoco tratamos de hacer cosas que sean muy similares.
más aún ahora con 15 startups. O sea, tratamos de no invertir dos cosas que estén en el mismo sector o subsector también. Entonces eso también nos va filtrando. Cuando tenemos algo, ya inversión en un sector, incluso aunque nos guste el deck o nos guste lo que nos cuentan, les comentamos, oye, nosotros ya tenemos inversiones en el sector, entonces obviamente por ese lado también queda afuera un poco el espacio. Lo mismo con los fondos. O sea, uno ya empieza a tener overlap y por eso estamos mirando ya fondos afuera o fondos geográficamente con muy poca exposición en la TAM. Si no tienes un tema, o sea, tenemos nosotros con inversiones antes que con 500, de conocer a 500. Entonces, ya sería un problema tener 3 veces una coinversión con un fondo, con fondos. Máximo 2 sería lo ideal. Dale, aquí Sebastián tiene una pregunta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Hola, Gracias Sebastián, ¿cómo está ahí? por el tiempo. Te saludo aquí desde Paraguay. Eh, mi pregunta es, del portafolio que tienen existentemente, ¿cuál es el valor agregado más grande que le han dado a estas startups? Nosotros. Sí, Sí, muy buena pregunta. Buena pregunta. Mira, siempre decimos que de 10 startups, probablemente hay 7 que no te necesitan desde el punto de vista medio daily. Y siempre hay un par de startups que nos pasa, yo creo que nos pasó con 3 de las 15, que uno en general ayuda un poco más, incluso más de lo que uno debiera, porque obviamente la experiencia, revisar cosas, apoyarlo, estoy hablando cosas de más de día a día. En todas uno siempre tiene que hacer buenas intros, si te preguntan los monthly, que es clave. O sea, un monthly, ponte tú bueno, a ti te dice al tiro qué cosa necesita la startup. Hoy nos gustaría conocer a tal persona en tal país, a tal empresa en tal país, entonces si uno es un buen inversionista y se lee todos los monthly como lo debería hacer, uno va a enganchar al tiro alguna necesidad que tenga la startup. Entonces, ¿qué hemos visto y en qué hemos ayudado desde el punto de vista de intros con fondos? Con nuestro grupo de amigos también, nosotros somos un grupo, nosotros somos en Chile, hay otro grupo muy cercano en Chile, somos 3 grupos en Chile y un par de grupos en más CBC entre Perú y Colombia. Entonces también tenemos un dibujo de nuestra red. Entonces todos somos ahora coinversionistas, el PIS de algún fondo, estamos todos cruzados y somos como 8 grupos en la TAM. Somos 3 grupos en Colombia, un grupo en Perú y 3 grupos acá. Entonces da la sensación de que uno, cuando empezamos a construir la red, éramos hacia un lado la flechita y ahora todo el círculo está coinvertido. Entonces nos pasa que nunca invertimos solos. Entonces, me acuerdo la inversión ahora del fondo que estamos revisando, los 3 grupos de Chile, ya hay 2 que estamos listos o avanzando casi listos, y el tercer grupo ya está empezando a avanzar. Entonces, la posibilidad para los founders de buenas intros, no solamente a nivel de inversión, a nivel de producto. O sea, un ask que te hagan en un monthly sobre una startup o sobre un potencial cliente, si uno lo conoce, lo hace al tiro. Me ha pasado con México, y esa simple introducción vale lo mismo que ayudar a un founder que necesita más ayuda a nivel de deck, a nivel de información. O sea, por eso te decía, hay founders que no te necesitan excepto para cosas muy puntuales, más bien de intros, y hay founders que te necesitan un poco más y que tú los apoyas más a nivel de ronda, a nivel de guiarlos. Entonces, sería muy extraño que de 15, 10 te necesiten para los temas más domésticos, más básicos. Habría un problema ahí en el portafolio. O viceversa, que nadie te necesite. Entonces, hay que entender que de 10, yo creo que 7 te necesitan para las cosas bien puntuales y 2, 3 necesitan un poco más de ayuda. Sí, creo que algo que los diferencia de otros fondos más tradicionales y que es parte de lo que los ha ayudado a estar en constante actualidad desde perspectiva de Dealflow y todo, es justamente que tú fuiste muy sistemático en ordenar todos tus inversionistas, todas tus inversiones en un proceso de relación, pero muy consciente. No sé si quisieras hablar un poco de cómo has ido construyendo tu CRM inversionista, de VCs, de relaciones, que creo que intencionalmente lo vas creciendo semana a semana. Sí. Hay un factor que es bien especial, que se los comenté al principio, que este es un fondo propio. Eso es otra vista, ¿no? Aquí no hay un compromiso con el PIS por 10 años. Esto es nuestro patrimonio personal. Entonces, para nosotros es tan importante, no solo que lo que pase, obviamente, o sea, es tan importante porque es nuestra plata, al fin y al cabo, obviamente. Todos los fondos tienen un sentido económico también para los inversionistas. Entonces, nosotros estamos recontra jugados en tema VC a nivel LATAM. O sea, claramente tenemos un vehículo, lo estamos domiciliando en este año afuera,
Entonces, estamos bien all-in. Entonces, más allá de esa exposición de nosotros a VC, para nosotros es clave, por mi pasado financiero, obviamente, el proceso. Sabíamos que no era lo más, probablemente por un fondo del tamaño que tenemos, que es bajo 1 millón, no era lo más óptimo porque tienes gastos legales, operativos, tributarios, abogados, etcétera. Pero sabíamos que la mejor forma para tener un proceso claro y ordenado era teniendo el vehículo. Si no, se transforma en un desorden. Probablemente un inversionista ángel con 15 inversiones ángeles del mismo ticket que nosotros, si lo hace con persona natural, es mucho más desordenado, porque no necesitas tampoco el vehículo. En cambio, el vehículo te hace tener un proceso. Y tenemos muchas métricas. Nosotros miramos no solamente el performance, probablemente lo menos importante para nosotros en los primeros años, sino más bien la sanidad del portafolio, los tranches por tipo de runway, variables de inclusión, variables de riesgo, etcétera. Entonces tenemos como un proceso que yo considero que está bien armado, y que para nosotros sería indiferente del tamaño del fondo. O sea, para nosotros es importante sea 1 o 10 el AUM que tenemos nosotros. Y llevar la experiencia de pension fund, de activos alternativos, e incluso activos líquidos, a cómo ver un portafolio de uno. Dale, sí, creo que la pregunta más iba a cómo sistemáticamente siempre estás construyendo relaciones, Perfecto, sí. manteniéndolas, Sí, bueno. nutriéndolas. Sí, mira, nosotros yo creo que el gran salto a nivel más regional fue con 500. Obviamente hay una exposición como el PIF, nosotros también, y ahí nos dio la oportunidad de conocer a mucha gente a nivel LATAM. Ya veníamos trabajando con nuestro grupo amigos chilenos en muchas cosas, pero sentíamos que todavía no había tanto deal flow. Entonces, yo creo que eso fue el 2020 por ahí, 2021, entre remoto y presencial, me acuerdo. eh, y eso nos abrió muchas redes y aparte también los viajes. O sea, los viajes son una inversión. Te da la posibilidad no solo de conocer, como te decía, startups, sino también de conocer fondos. Los buenos deals obviamente siempre se van pasando de mano en general. Y mientras más cosas haga uno a nivel de inversión y de viajes también, y como decía, no es un gasto para mí, es una inversión, más posibilidades tienes de armar red. Así, probablemente con Fernando nos conocimos, estoy pensando en voz alta, con Fernando nos habremos conocido un par de años atrás, yo creo, y así uno conoce, engancha, como estuvimos en Perú la última vez también en el PECAP, también conoció a grupos amigos míos, inversionistas, yo estoy acá también obviamente por conocer a Fernando y a Carmen, entonces ahí uno va armando una red, pero hay que estar dispuesto obviamente a invertir en ella. Increíble, sí, es algo que haces constantemente, lo tienes Exacto, mucho. ordenado, lo vas creciendo y es uno de los valores que también pones a disposición El de año las personas en las pasado que fue inviertes. para nosotros, para mí fue súper intenso en cuanto a viajes. Siempre sacamos las métricas también. Tuve como 91 días fuera de Chile, entre distintos seminarios. Entonces eso para mí es un valor. Para algunos es un gasto, para mí es una inversión. Perfecto. Bien, Stephanie, ¿tienes una pregunta? Sí. Hernán, tengo una pregunta. Bueno, como tú sabes, nosotros tenemos una startup en Chile y me llama la atención mucho que te escucho hablar de todo tu deal flow y de lo que estás mirando como que fuera de Chile, ¿no? Sí. Y entonces me gustaría saber un poco tu perspectiva como inversionista chileno del mercado de startups chilenas. O sea, como que cuánto las miras. Yo he escuchado algunas opiniones de inversionistas fuera de Chile que dicen que como les gusta mirar en mercados más grandes, que Chile lo ven como un mercado chico. ¿Cómo lo ves tú? Porque te escucho mucho hablar de afuera y muy poco Qué buena de pregunta. adentro y quiero entender por qué. Sí, muy buena pregunta. No me di ni cuenta que hablaba tanto el resto. Mira, y yo se lo dije a Leonardo, me acuerdo. Nosotros somos miembros de Col Capital en Colombia y no somos miembros de la CBC. Es muy gracioso. En general, nosotros tenemos 3 startups chilenas, 2 write-off de las 3. No significa nada, pero en general estamos más conectados fuera. Mira, es algo que se dio y que se ha dado menos en Chile. En general, nosotros nunca no tenemos nada de exposición. Me acuerdo cuando conversaba con Leonardo, yo le decía, no nos gusta tampoco, como no necesitamos sobreexposición para nada. Este es el segundo tema que hago con alguien, con algún fondo, con algún grupo. Con 500 fue el primero, y acá con Leonardo, cuando hablé con él, le dije, oye, feliz, pero nosotros no hacemos mucho
porque obviamente tenemos también otras cosas que coordinar. Nos ha tocado que hemos hecho muchas más cosas afuera. Stephanie tiene toda la razón. En general estamos menos conectados con el ecosistema chileno, a pesar de yo ser chileno y vivir en Chile. Tenemos grandes amigos igual, tengo un par de amigos, tengo hartos amigos de fondo, cruzamos deal flow, pero se ha dado a nivel de inversiones y a nivel de día a día menos. Invertimos en un fondo chileno, en el FIDER de FEN. Tenemos una red con Chile más de deal flow que más oficial. Y la pregunta un poquitito de cómo vemos, obviamente, el tema de Chile. O sea, hay tremendos casos de éxito. Nosotros invertimos en Betterfly, en la serie C de Betterfly, en un SPV que se arman específicamente para esa serie y que venían acompañando a la startup hace un tiempo. Lo conocimos con parte de nuestra red en Chile, que ya venían invirtiendo con ellos, pero acá hay grandes casos. Hay startups recontra grandes como Corner Shop, ya que fue un caso de éxito, Betterfly grande, Zeppelin grande, Fintual grande, que ya van a empezar, yo creo, prontamente o en los próximos meses o años en su serie C, más unicornios probablemente también. Probablemente IPOs, yo creo que van a haber IPOs chilenas sí o sí, no me cabe la menor duda, un par tengo ahí en mi mente que yo creo que lo van a hacer de aquí a unos años más. Pero es un mercado, si bien es pequeño, y hay una fricción. Yo siempre lo digo, hay una fricción y uno ve en los demo day. En general, en los demo day de 500, acá mismo, startup de origen chileno es más difícil. Si uno mira el ratio en demos de afuera, probablemente Chile está medio subrepresentado, yo creo. Estamos lejos. Esa es una fricción que yo siempre digo. O sea, de Santiago a Ciudad de México son 8 horas. No estamos en el mejor hub probablemente de distancia. Y siempre miramos para arriba. O sea, obviamente un founder chileno siempre tiene que mirar Perú, mira México, mira Colombia. Al revés, un poquitito en México, Colombia, que son mercados de 130 millones en México, Colombia 50, mirar para abajo es más difícil. Entonces hay fricciones naturales de ser un país más pequeño, pero que viene trabajando excelente gracias a Startup Chile, a Corfo, a todos los fondos que partieron también hace unos 10, 12 años atrás, los primeros, los que identificaron este tema tienen un valor enorme. O sea, son parte de lo que se ha construido en Chile. Pero miramos también todo. O sea, imagínate, 3 de 15 son chilenas, pero hemos tenido mala suerte con 2 como parte del juego. Así funciona, y han caído otros también del portafolio de Perú, etcétera. Pero hemos tenido menos cosas con Chile, de lo más allá de nuestros grupos más cercanos. Súper, gracias. Bien, ahí Sebastián tiene una pregunta. Sí, ¿qué tal? No, aquí no. De los deals que pudieron cerrar, ya sea el portafolio interno o en colaboración con otros VCs, ¿hay alguna tendencia de algo que hicieron estas startups para poder cerrar en general, ya sea una métrica, sean los founders o algo que hayas visto? Y también ahora que mencionaste, tengo otra pregunta, ahora que mencionaste estas startups que cayeron, digamos, del portafolio, ¿hay algo que notaste ahí que hicieron mal? Sí, bueno, voy a partir con la segunda. Sí. Me tocó por coincidencia que 2 de ellas eran malas para pasar información. No en el sentido que no lo quisieran pasar o que escondieran información. Esto es un proceso. Yo siempre le digo a los founders, un buen founder no solo es bueno ejecutando, sino que también tiene que estar metido en el ecosistema VC. Así funciona. O sea, son 5 o 6 rondas, son 8 o 10 años de trabajo. Entonces, cuesta encontrar esa habilidad. Nosotros la hemos visto, pero es muy poco común. Un founder que tenga una habilidad extraordinaria en la ejecución y en el manejo de equipo, y también que tenga la capacidad de estar conectado con fondos, hablar con los fondos, aunque no estén en fundraising, hablar con sus competidores, hablar con sus pares americanos, europeos, que te pueden terminar comprando. El famoso, el non-deal roadshow. Entonces, esa capacidad, y notamos, yo creo por coincidencia, que 2 incluso 3, yo creo las 3 que fallaron nunca fueron buenas en tener informados a sus inversionistas, que yo creo que es algo bien doméstico y básico. Y el mecanismo de información es este correo mensual Sí, o bisemanal de Investor Update, ¿verdad? para mí mensual. Mensual es más que suficiente, un buen monthly no necesitas más que eso, pero nosotros tenemos
monthly que recibimos que son extraordinarios. Son sé al tiro cuál es el mejor, pero que ya está prontamente, yo creo, va para la Serie A. Entonces, eso para mí, marcas como nosotros nos gusta la información, nos gustan las estadísticas por startup, tenemos fichas por startup con toda la información de monthly que nos llegan para hacerle seguimiento. Entonces, valoramos mucho la información, no solo la transparencia de ella, sino que la calidad. Y eso son cosas que te van subiendo. Sí, porque al final estos updates tienes un balance entre muy extenso y no me lo voy a leer, y muy corto y solo me dices lo bueno y no me dices lo malo. Para Exacto. ti, ¿cuáles son los componentes esenciales que harían un buen update? Sí, mira, para mí el perfecto es en el cuerpo del mail un resumen de los high, lows y el performance del mes, y después abre un clic, un Notion que tiene de todo, para los que les gusta obviamente ver y entrar más allá en la startup. Para mí no es ningún problema que sea un Notion largo, al contrario, me gusta más porque nos gusta un poco ese tema, pero en el cuerpo del mail tienes que ser claro, el performance del mes en tus métricas importantes, tus high, lows y los ask. El ask es clave. Ahí ¿Y el te puedes, aprendizaje? no, también, y el ask es que el founder pregunte, oye, necesito conectarme con esta startup o con esta empresa, alguien que me ayude, y ahí realmente uno leyendo eso, puedes enganchar, no, yo lo conozco y le haces el gancho. Si no, te quedas simplemente como un lector de información. Y para facilitar el ask, que hemos visto que una buena práctica, y de entrada la comparto, es justamente facilitarte a ti el blurb. Un blurb en español y un blurb en Sí, inglés que puedas utilizar para luego compartir. sí. Y ahí te vas dando cuenta de la relación que tienes con los founders. A mí me pasa siempre con un founder y todos los monthly yo los felicito, sean high, lows, me da lo mismo, por los avances o no, o los desafíos. Y cuando tienes buena relación con los founders, aunque tengas tickets chiquititos como nosotros, el founder te valora. O sea, te valora porque no todo es plata. Al fin y al cabo, una ronda, hay founders que son súper buenos en cerrar rondas y que no te necesitan un ticket de ángel, pero sí te necesitan porque estás en otro país que no conoce. Puede ser que nos pasó con una. Nosotros entramos con un ticket chiquitísimo en una ronda de más de 2 millones, pero el founder no tenía conexión con Chile. Entonces también en esos ask empezamos obviamente a tratar de aportarle. Entonces, Y tenemos perfecto. muy Háblame buena relación ahorita con él y tiene fondos grandes adentro. sí, ya que me diste el pie para hablar de los tickets, háblame de tus tickets. O sea, ¿cuáles son los tamaños de tus tickets? En qué etapa corresponde cada ticket? Give or take, que entiendo que al final puede haber cierto nivel de flexibilidad en cada uno, pero para que igual sepan los demás, no sé, pues cómo Sí, están invirtiendo. buena pregunta. Mira, nuestro ticket promedio es 22 y la mediana 20. La tenemos de las 15. Eh, Invertimos por etapa. En general en Presid siempre invertimos 10.000. Nos ha pasado que hemos entrado con un poco más probablemente porque obviamente es una startup, no sé, nos ha tocado en Estados Unidos, entonces reciben tickets más grandes. Es un tema obviamente de realidades distintas. Y hemos invertido 10, 20, 25, 40, hasta 50.000. Eso tiene un error. Nosotros también en nuestro aprendizaje eh, teníamos muchos sesgos personales, tanto míos como de mis socios, de nuestros negocios personales. Entonces uno quiere exponerse también un poquitito a ciertas cosas. Entonces, yo creo que nuestro gran error es que hay un poquito descompensado en algunos tickets, para nuestro gusto. Sí, ex post, yo soy súper transparente siempre, así que no se los puedo contar libremente. Siento que tenemos un par de tickets que son muy grandes para el fondo. Entonces, eso nos tiene descompensado probablemente el sector, la industria. Entonces, eso nos hace no poder mirar nada más de esas dos industrias. Entonces, es una o dos que son muy grandes versus el promedio. Entonces, si tuviéramos que hacer todo de nuevo, me mantendría en ese 10-20. 10, 20, 25 máximo. Tenemos dos que pasan por alto, por bastante ese promedio. Perfecto. Bueno, eso también tiene que ver con el hecho de que se deben a ustedes mismos, ¿no? Exacto, Eso es pero fue un error. importante. ¿Sí? Yo siempre lo miro como 2, 3 años después, lo siento que fue un error. Haber marcado tanto una apuesta. Y en los fondos, ojo, y en los fondos también tenemos nuestra dinámica. Revisamos todo en conjunto con nuestro grupo de Chile o nuestro grupo LATAM. Entonces muchas veces entramos sindicados en una posición como el PI. En general no nos da el número, obviamente, para hacer el PI propiamente tal, incluso en el ticket no institucional, obviamente. Entonces indicamos con nuestro grupo chileno en 2 vehículos. Tratamos de utilizar siempre eso porque somos pequeñitos aún.
Perfecto. Carlos, ¿tienes una pregunta? Sí, Hernán, me da curiosidad mucho conocer cómo ese mindset, digamos, viniendo de una industria tan regulada y estando como día a día en tantos temas que requieren tanta regulación, ¿cómo haces como para activar, digamos, ese proceso de risking, ¿no? De hacer algo menos riesgoso en una inversión de startup y cuál es como ese proceso para, digamos, tuyo para decir esto es más riesgoso o menos riesgoso y te ayuda como a tomar mejores decisiones. Sí, bueno, un buen punto. En general, siempre trato de ponerle el aprendizaje del mundo tradicional que me tocó en mi antiguo trabajo o actual trabajo. Es que como me toca ver muchos fondos afuera, de activos alternativos globales, gigantes. Entonces, siempre trato de todo ese aprendizaje llevarlo a nuestra gestión. Matrices de sectoriales, ponte tú, como te dije, tenemos matrices de runway en las que las definimos por tranche, de 0 a 6, de 6 a 12, de 2 a 24, de sobre 24 meses, a nivel por startup, por costo o por inversión. Entonces hacemos muchas cosas que yo creo son bastante interesantes para nosotros y que generan valor, y tratar de aplicar la mayor cantidad de métricas y aprendizaje. Como te dije, cosas para no aumentar el riesgo en sectores que no invertimos en donde ya tenemos mucho. Básico, por más que nos guste. Algo me mencionaste algo antes, Carlos, que lo olvidé. Digamos, y en ese momento que ya dices aquí, o sea, ese checklist, ¿no? Digamos, más allá del proceso de pensar como en una industria cuando dices, sí, ya, aquí tengo una oportunidad y quiero invertir en esto. Ah, sí. No, como te decía, o sea, una de las cosas que yo decía al principio, la primera reunión es clave. Es clave. O sea, eso para mí en etapas tempranas, eh, el feeling que uno tenga con el founder es todo. Es todo. Y la calidad de información. Como te decía, nosotros valoramos, es un tema muy especial nuestro, o sea, hasta como una maña, yo creo, es que la información sea lo más entretenida posible de leer, lo más fácil de leer, y nos gusta mucho la información. Yo soy analista, al fin y al cabo, siempre soy analista. Eh, entonces, encontrar startups o founders que tengan monthly reports, decks y toda la información ordenadita, el data room, cuando uno hace una inversión, por más que sea una inversión ángel, o sea, yo tengo un fondo y tengo mi socio y nos debemos casi como el rol fiduciario, no porque es entre nosotros, pero hacemos dentro un memo, investment memo cortito, de lo que nos gusta a nosotros, de lo que vimos, etcétera. Entonces, para eso hay que tomar las decisiones con la mayor cantidad de información posible. Entonces, puede ser, yo he visto startups pre-revenue que tienen los medios data room, legales, si tienes contratos con alguien, en qué están los avances tecnológicos. Hay cosas que no entendemos dentro de la infraestructura tecnológica, no, uno se basa a lo mejor en qué está haciendo, quién es el lead investor, qué están haciendo, la experiencia de nuestro grupo, quiénes son más tech que otros. Hay cosas que no podemos llegar a cierto análisis, pero tenemos, por cada startup tenemos yo creo algunos memos cortitos para ir entendiendo también, ir puliendo nuestro proceso. Hay dos cosas en las que simplemente quiero avanzar antes de mi tercera pregunta, porque me hablas de tu proceso. Dijiste, primero ves pitch que te gusta que estén bien. ¿Qué es aquello que hace que descartes el pitch? A ver, y si quieres ponerte personal, ¿has visto los pitch de todos nuestros founders? Más a nivel de todavía tienen tiempo para hacer algo al respecto. O sea, ¿qué has visto o qué te ha faltado ver para que llame tu atención? O qué directamente ves esto y dices, ¿sabes qué? Este es un deal breaker porque es bullshit. No sé, si me puedes compartir un Sí, poco de eso. sí, buena acotación. Mira, en general, lo que hemos sentido nosotros, y yo creo que lo hemos conversado con varios fondos, es que este año el deal flow ha caído en calidad. Si me preguntas a mí, como feedback, enero, junio, nosotros veníamos invirtiendo más activos que este año, y no hemos parado porque nos asustamos de VC. Al fin y al cabo estamos recontra comprometidos y mientras uno encuentre cosas buenas, uno tiene que avanzar. Pero hemos sentido transversalmente y lo hemos comentado con otros fondos que ha bajado la calidad del deal flow
nos han tocado la puerta muchas startups con runway debajo de 6 meses, que para nosotros es next. O sea, no, eso, tendrán que preguntarle a la startup a sus fondos anteriores si los quieren apoyar, etcétera, pero en general eso es una muy mala yellow flag o red flag al tiro, bajo 6 meses. Incluso de 7 a 12, complejo. Probablemente ya muchas levantaron 2021. Entonces toca hace un año que nos ha costado ver ciertas cosas. No hemos encontrado nada tan como cosas que encontramos en los últimos 2 años. Y lo que tú me decías, sí, efectivamente, yo miré, yo soy bien maniático con el tema de los decks. Hay algunos muy buenos, hay unos por mejorar también, de los que vi acá del demo, de los que están acá. Porque lo más complicado, más allá de que sea bonito o no bonito, es que no te quede claro en 12 slides o tengas dudas. Eso ya es Por eso cuesta, hay que pedir tantas opiniones. Nosotros cuando ayudamos a algunos founders a construir sus decks, todo eso ya uno va en la versión 18. Y uno se lo pasa a un amigo, oye, ayúdame con este deck, ¿qué te parece? Y te pueden decir, oye, no entiendo tampoco. Entonces, uno mismo haciendo, ustedes como founders, uno mismo haciendo el deck o yo revisando un documento que yo haga para mí, va a haber una falta de ortografía que lo voy a leer 100 veces y va a estar ahí, nunca lo voy a encontrar. Entonces, por eso es bueno pimponear, como decimos en Chile, o pedir opiniones a externos de si la idea está clara, o sea, si se entiende el hilo del deck, más allá de que los colores, los gráficos estén bien, eso se arregla fácil con un buen diseñador. Pero si no se entiende, ese es un problema. Eso es un deal breaker al tiro. O sea, si te quedó una duda en la lectura de 4 minutos del deck, hay un tema. Y eso eso no te hace ir a una reunión o no hacer un call. Perfecto. Germán, ¿tienes una pregunta? Sí, nada, primero que nada, súper la información que me estás dando, la verdad que estás compartiendo, la valoro muchísimo y felicitarte también porque veo que tienes todos sistematizados tus procesos de inversión, Hernán. Mi pregunta es, ahorita me llamó mucho lo que dijiste, el tema del runway, que cuánto tiempo tiene la startup. ¿Eso ahí también lo ves en el deck o en dónde ves esa información? ¿Cómo tú si le podrías dar un peso dentro de tu decisión, es más importante que la atracción? ¿Cómo lo ponderizas a nivel de Sí, importancia? es que eso nunca va a estar en el deck, es como el cap. El cap no se pone en el deck porque si lo consideráis alto para ti, te puedes perder una oportunidad solamente por mirar un número. Entonces, siempre en los terms, en el slide de terms, tú pones, no sé, pues, si es un safe, una nota, si es equity, el tamaño de la ronda, cómo la vas a dividir a nivel de inversión, pero nunca se pone el cap porque te puede generar una fricción gratis. Eh, en general, los founders, muchas veces ellos te dicen, mandar el deck puede ser un error porque puedes perder la comunicación o una potencial comunicación por un documento de 12 hojas. Entonces, en general, las intro, cuando uno hace intro, uno mandamos deck, de repente no mandamos deck, pero es tan subjetivo. Y el tema del runway, al fin y al cabo, nosotros en nuestro portafolio, lo vemos mes a mes, obviamente por los monthly que nos van llegando, lo preguntamos también en caso de que no esté tan claro, que puede ser, porque no te lo tienen que por qué poner. O sea, yo tengo startups que están en break-even, tengo algunas que están, una muy crítica, pero parte importante, yo creo que sé que el 40-45% está sobre 24 meses, y ahí los dividimos. Pero en general hay informaciones que uno las pregunta. O sea, a mí me llega una intro de un amigo, de un cercano VC, nosotros siempre hacemos el call. O sea, si viene uno de nuestro parte del grupo Chile o Latam, nos hace una intro, nos dice, oye, ¿te parece ver esta? Nosotros siempre, pues, si al fin y al cabo viene de nuestro círculo más cercano de nuestra red. Pero en general esas métricas, cuando te tocan la puerta probablemente una startup y te parecen interesantes, uno siempre tiene que preguntar, oye, ¿cuánto runway tenés? Si me dicen 6, no son 6, nosotros sabemos que son 4. Al fin y al cabo, siempre, y si estáis corto, en un mes tenéis que cerrar la compañía, o sea, tenéis que cumplir con tus obligaciones contractuales, con tu gente, con tu equipo, con tus clientes. Entonces, a ese runway que nos dicen siempre hay que restarle un par de meses, ajustarlo. Pero eso es un deal breaker para nosotros. Y lo hemos visto harto este año. En general, que esperaron mucho
para empezar a levantar, y ahora en este año más difícil, se hace más difícil. Y aparte los terms, o sea, los terms ya no son los de, por más que digan que en Presid es más inelástico, menos sensible al ciclo de late stage o de IPO de bolsa, igual hay un efecto. O sea, varios founders, dos founders cerraron ahora extensiones al mismo cap que entramos nosotros el año pasado. Porque obviamente los caps son más desafiantes, los inversionistas están todos más exigentes, obviamente, después de lo que pasó el 2021, que fue una irrealidad. Entonces también es súper importante que los founders, y se lo he dicho a varios, que aterricen las expectativas. Y a lo mejor cerraron un muy buen cap el 2021, pero eso ya no es la realidad. Entonces conviene mucho. Lo más importante es que es hacer que la tecnología y el equipo sean sostenibles en el tiempo. O sea, por más que marcar una ronda hacia abajo. A mí me da lo mismo con que marque una ronda para abajo, si es que se da la posibilidad de que llegue el recurso a una startup que yo sé que tiene buen producto, buena tecnología, buen equipo. Entonces eso es lo más importante. Perfecto. Entonces, antes de darte la palabra, Germán, quiero simplemente preguntarte algo más, porque tú estás invirtiendo mucho hoy día y ahorita, pues, todos los que están aquí están haciéndose la pregunta retórica, ¿cuánto levanto? ¿Y qué priorizo? ¿Priorizo levantar más ahora o priorizo ganarme un año para poder mejorar las métricas para levantar el día de mañana? O sea, Bueno, ¿qué recomendación desde tu perspectiva, que simplemente sería un punto de vista en esta sí. ecuación, ¿no? Algo que me acordé de una pregunta anterior que no quiero que se me pase, que te la había comentado, Leonardo, es el tema de los datos, las bases de datos. Nosotros llevamos 10 años construyendo como contactos de fondos de todo tipo de inversionistas, desde private equity, VC, fondos, y 10 años tenemos casi 800 contactos. Tenemos 500 fondos VC traqueados, no con nombre, apellido del contacto, pero eso es parte de la data, de la red que uno va construyendo en todos los años. Era para que no se me fuera y también tenemos nuestra planillita ordenada por geografía, todo el tema. Y ahora a tu pregunta, es una muy buena pregunta porque me ha tocado, yo siempre hablo de la experiencia que nos ha tocado ver. Obviamente, o sea, yo creo que los cheques de one time de 500.000, 1.000.000, no están, probablemente, o están mucho menos. Los inversionistas están demorándose más en hacer due diligence, que es bastante lógico y tiene mucho sentido hacerlo de forma más responsable. Entonces, para mí, esos tickets que llegan en un mes ya no existen, probablemente. Entonces, los que tienen en el Excel puesto medio millón en un mes, yo lo dividiría eso en varios meses, y ir levantando a poco porque está todo más lento. Esa es la realidad. Al fin y al cabo lo hemos visto y se hemos dicho, oye, mirando los flujos de caja en los due diligence, oye, si no vaya a tener medio millón en un mes. Es muy difícil, se va a dividir en tranches, a lo mejor te da piritos. Entonces, una estrategia que también creo que es buena, pero que requiere mucha habilidad de los founders, es ir levantando en tranches, en menos tiempo y con hitos de cumplimiento propios. Entonces, hace más desafiante y esos hitos te pueden ir mejorando el cap. En general, si vas cumpliendo hitos, pero requiere un proceso de ir levantando cada 8 meses o cada 10 meses. En general, ya yo levanto lo que necesito ahora para 8 meses más. Y eso es un hito. Y después vuelvo a levantar con el hito cumplido a una mejor condición. Porque eso ya, tener una ronda muy grande está difícil. Al fin y al cabo uno lo ve en los fondos también, los closing de sus fondos han sido más lentos, de todos los fondos en la TAM. O sea, uno los ve ahí, está, es todo súper información clara. Han levantado menos de lo que han querido. Entonces, obviamente es un círculo bien vicioso para el ecosistema, pero que me parece que al fin y al cabo es muy sano que las expectativas se aterricen y que vayan quedando las cosas buenas. Genial. A ver, voy a intentar sintetizar algunas cosas que has dicho y corrígeme si estoy bien o si estoy mal. O sea, por un lado has dicho, hoy día estamos en un momento determinado. O sea, hay un cierto nivel de invierno que tal vez en etapa pre-seed no es tan complicado, pero sí se ve afectado porque al final te van a invertir si saben que en el camino vas a sobrevivir. Y si tu modelo de negocio depende de que levantes para figure it out, eso está cada vez más hecho a un lado. Hoy día se valora mucho más un negocio que tiene claridad de cuándo vas a poder ser break-even o de un sano flujo de caja para que sepan hacia dónde va la cosa con ciertos grados de certeza que antes no eran exigidos. No sé si esa parte... Sí.
Ojo, hace un poco y sentido. para mí en todas las etapas esto es invierno, no es más. Lo que pasa es que se creía el año pasado que las etapas más tempranas iban a ser menos afectadas, pero la realidad era que igual permea todo. O sea, las crisis permean tanto para late stage, desde IPO, late stage, early, permea siempre. Y los datos están así, menos el funding en Latinoamérica creo que fue menos 80 el último trimestre, la caída más grande a nivel geográfico. También el que venía creciendo más, cayó más. Entonces esa es una realidad para todas las etapas. Yo creo que el invierno de todo el 23 y parte del 24. Entonces, probablemente los fondos estén, yo creo que los fondos más, estén invirtiendo menos tickets con posiciones más marcadas. Yo creo que eso también va a pasar. En general, menos N o menos cantidad de startups y tickets más marcados. Es lo que hemos sentido nosotros que nos han comentado también. Saco un poco al lado Buen Trip con aceleración, los fondos de aceleración tienen una dinámica distinta, pero en general los fondos clásicos probablemente en esa conversión de que han encontrado menos deal flow, aparte que se demoren más, probablemente marquen más una apuesta. Eso podría ser aumentar el ticket promedio, podría ser una alternativa. Eso es un poco para comentarte. Sí, claro, pero ya nos dijiste que para ti un let's continue talking es que tenga un runway decente, creíble de 12 a 18 meses para que sepas que no estás invirtiendo a alguien que se disparó en el pie, digamos. Exacto. Entonces, Al fin y al cabo, nosotros nunca tampoco hay que creer que porque uno llega en el último 10% de una ronda es un éxito porque hay un buen fondo que hizo el due diligence, es éxito. Eso puede ser el peor error, creer porque un fondo grande invirtió, esto le va a ir bien. Para nada. Pero sí, obviamente, nosotros como fondo Ángel, uno quiere ser el primer cheque. perfecto, ¿Se no, entiende? O sea, está clarísimo. nos gusta que siempre ver un investment memo de un fondo que esté haciendo algo para también ir entendiendo la visión del fondo, por qué está ahí. Al fin y al cabo, nosotros siempre, mira, esta es una buena, siempre conversamos nosotros con nuestro grupo, ahora me tocó estar en Colombia hace un mes atrás, y siempre decimos lo mismo, al fin y al cabo, si yo veo una startup, por más que yo sea un fondo ángel y sea un ticket chiquitito, si yo veo que en el cap table hay un inversionista conocido o que está revisándolo, lo primero que hago es llamar por teléfono. Eso es lo importante de la red. La red no es para que te asegure que entre un fondo grande te va a ir bien. Es para preguntar, oye, ¿qué te gusta, qué no te gusta, qué hace fit con tu tesis o con el grupo o con un family, etcétera? Eso es lo importante de la red. Al fin y al cabo, siempre uno hace la llamada. Cuando encuentra que un conocido o un cercano está revisando o está en el cap table, ahí nace al tiro el teléfono. Perfecto. Y sí, me hace hartísimo sentido. Entonces, perfecto, ya nos dices, hay algo que es razonable. ¿Qué pasa después? O sea, porque ahorita todos nuestros founders están decidiendo cuándo van a levantar. Entonces, ¿Cuánto? una estrategia podría ser decir, a ver, voy a levantar lo suficiente para llegar a mi próximo hito. O sea, voy a lograr tener de 12 a 18 meses de runway con lo que quiero lograr, triplicar mi crecimiento en el próximo año. ¿Esa sería una historia que te hace sentido Ojo, ¿qué es o cuál eso? sería la historia adecuada? No, ese es un hito de ronda. Una cosa es levantar para llegar a tu otra ronda y otra cosa es levantar para cumplir un hito comercial o de país o de producto, que puede ser muy distinto porque un hito puede ser, no sé, pues en el mundo deep tech o infraestructura, un hito es tecnológico. Hay incluso muchas rondas, yo sabía y hemos cerrado, nosotros nos tocó una con un hito de cumplimiento, o sea, al fin y al cabo 60-40 ponte tú, o 50-50. Pero eso es distinto que a un hito de ronda. En general, 18 meses puede ser el hito de la ronda para llegar a la próxima ronda, pero también hay subhitos que son para mí de producto, de mercado, de desarrollo, etcétera. Entonces, probablemente ir haciendo rondas más pequeñas es para el hito de un tema específico o de un producto o un desarrollo. Entonces, ahí no necesitas como la ronda clásica de 18 meses para llegar a tu otra ronda, sino que la puedes vivir con hitos más específicos. Sí, porque Aparte, cuando ya no van comenzamos a me llegar esas rondas. dijiste a grandes rasgos, sin los detalles específicos, que hoy recomendarías ser más conservadores, poder tener cierta claridad, sobre todo priorizar runway, para que luego poder encontrar que en el momento adecuado de que tú lo vas a ver, porque ahorita en una etapa temprana estás discovering product market fit, estás con algunas preguntas que vas a resolver, tener
relativa claridad de cuándo la vas a poder ir respondiendo, definirlo como hitos en el camino y mantener a tus inversionistas informados, porque ellos quieren saber tu cadencia, o sea, semana a semana, ¿estás avanzando o no? Cada 2 semanas estás avanzando o no, estás aprendiendo a la Exacto. velocidad suficiente que vas a poder hacer que sacarle el mayor provecho a tu runway. Y luego sí, si ves que todas estas cosas sí, tú ya vas a estar más animado a que tu cheque, a double down en la inversión, porque viste que están aprendiendo una velocidad apropiada, ¿no? Y tú no vas a poder saber eso si no recibes estos updates, si no hay hitos específicos que Exacto. se han puesto los founders que o han logrado o no han logrado, porque no lograrlo no es malo, pero No, tiene que para haber nada. un gran aprendizaje detrás de eso. Exacto, la cosa es que en el boom de los últimos años, al fin y al cabo, la liquidez se disparaba a discreción, probablemente, y una ronda de 500 no necesita exposta, puesto que con 250, 300 está igual, al fin y al cabo uno se da cuenta, ahora todos los gastos que empiezan a recortar los founders de nuestro portafolio, te das cuenta que al fin y al cabo cuando hay mucha liquidez, oye, uno tiende a gastar más, los equipos crecen más en persona, en campaña, etcétera, y ahora obviamente están todos en un mundo mucho más responsable. Entonces, hay que partir de la base que esos tickets del año 2021, 22, parte del 22 ya no existen, tanto en tamaño como en deployment, de que se entregan, pum, de una. Entonces, creo que lo más sano es empezar a mirar un poquitito pre-pandemia, de cuánto eran las rondas. No estoy diciendo que se nivele, pero veamos las rondas que eran yo he visto antiguamente, pre-fondo, rondas de 200.000, 180.000, 250.000, y probablemente en el boom esas rondas pasaron a 2 por 3 por, porque así es la liquidez y la distorsión de los excesos de liquidez. Entonces creo que con los founders o los startups mucho más responsables en cuanto a gasto, te das cuenta que no necesitabas todo lo que necesitabas originalmente y que quemaste mucha plata porque artificialmente. Entonces ahora lo bueno es que los founders van a aprender a ser más eficientes con el capital. Perfecto. ¿Y cuál es tu perspectiva? O sea, hay algunos founders que dicen, ¿sabes qué? Prefiero trabajar el cheque de 100.000, 150.000, que tal vez hoy día es una no realidad, pero dicen, ¿por qué? Porque con menos reuniones voy a poder cerrar más. Te vas al otro lado. ¿Qué pasa si acepto cheques de 5.000, de 10.000, de personas que son conocidas en la industria, que Sí, te van a poder hacer un intro, que no es mucho, pero sí, tal vez es un cheque más fácil de cerrar sí. en Hay términos relativos? sí. No, eso es muy de los founders. En general a nosotros nos pasaba que nunca nos gustaba el ticket mínimo. O sea, en etapas se entiende cuando tú estás en una serie A o en una seed u otra cosa, hoy para mantener ordenado el cap table, no solamente por el tamaño del safe o de lo que sea, sino también quiénes están, y hay otros que sobreatomizar también es complicado porque te va distorsionando un poquitito el cap table, y si no partió óptimo del inicio, que pasa mucho, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con cap table que están desordenados, que pueden ser una super buena startup, pero le entregaron mucho a los Friends and Family o mucho a los ángeles inicialmente por lo que no correspondía? Entonces, pues, eso te va, eh, no es que sea para nada deal breaker, porque todo puede avanzar, pero también te va condicionando y te hace empezar a revisar ajustes de cómo logro ordenarlo nuevamente. Yo creo que tiene que ser un tema eh, bien compensado cuando uno ve que las startups invitan a otros grandes founders. No tengo idea de los tickets promedio que serán, te mentiría, pero hay nombres que sí son súper importantes. O sea, tener a ex-founders o a founders de buenas startups que están más adelante, dan un peso específico más allá del ticket, y eso me encanta. Nosotros somos distintos, o sea, somos un fondo, te podemos ayudar mucho desde el punto de vista, obviamente, de intro, de conocimiento, experiencia, pero hay nombres en el mundo VC que tienen un peso específico tremendo, entonces vale la pena un save muy chiquitito para que esté ahí. Y eso ayuda, pero tampoco todos los extremos son malos, al fin y al cabo. Sí, es ideal siempre que haya un grupo, haya una especie de un inversionista un poco más grande, que no tiene que ser un fondo propiamente tal, puede ser un grupo amigo en un vehículo, etcétera. Pero en general no hay como eh, tiene que ser todo más o menos compensado. En general, en las Perfecto. O primeras sea, rondas sí, en las primeras rondas están, no sé, familia, amigos, ángeles, etcétera.
pero después hay que ir, cuando uno va avanzando, uno tiene que ir buscando esos fondos. Y por eso es tan importante tener traqueada y analizar la industria. Si yo soy una startup, no sé, de logística, tengo que entender quiénes son los fondos que invierten más en logística en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica. Y eso se parte construyendo con tiempo, o sea, es algo súper dinámico. Nosotros llevamos años en esa famosa lista que te comenté, me acuerdo, Leonardo, una vez. 10 años o más, 15 años. Entonces uno, ¡pum! Ahí se va metiendo. Ese es un trabajo de años, po. No, perfecto. Y sobre todo hay que entender que es un trabajo de relaciones. O sea, es algo, tú nunca sabes quién te va a invertir, entonces constantemente tienes que estar trabajando en relaciones, no necesariamente para pedirles un cheque toda la vez, sino muchas veces para pedir un consejo y que de a poco ir despertando este interés y tener una estrategia para mantener a estas personas interesadas, que los updates es una de ellas. Ok, perfecto, te conocí, Hernán. ¿Te molestaría que incluirte en mi update? Porque me gustaría Absolutamente. mantenerte al tanto de lo que estoy haciendo. Eso es mucho más fácil que te digan que sí a una tan simple como te incluyen el update después de tener una conversión, a que tú le estés diciendo, oye, ¿me quieres invertir? Tal vez no. O sea, es mucho más fácil, mucho más probable que cierres si el mismo inversor te dice, ¿estás aceptando inversión? Entonces, como que esperar a que llegue esa Sí, conversación a ti, más que tú ponerle exacto. enfrente al inversor, Y, porque obviamente el inversor va a invertir, o sea, está sí. ahí para eso, pero no, pero usarlo a tu favor, no sé. Ayer nos pasaba, pues, estuvimos mirando un par de cosas que teníamos en la tarde pendientes, entonces mandamos unos mails de vuelta. Y un founder me preguntó, oye, pero te puedo preguntar con todo respeto, ¿por qué no? No le puse los detalles porque no es necesario siempre entrar, pero si después te lo piden, yo encantado de comentarlo, los detalles generales. Y yo le dije, oye, por un tema, siento que el mercado es pequeño. Siento que me ha pasado con otra startup del mismo sector, que siento que no es tan grande y está en tu mismo deck. Los números de tu deck dicen que no está grande. Entonces él me respondió muy simpático. Me dijo, oye, ¿te puedo desafiar a que me mandó una descripción de un par de competidores afuera, los tamaños? Y me dijo si me podía agregar al monthly. Yo dije, encantado. Si yo siempre les digo que me agreguen al monthly, si es la información que nos gusta, probablemente nos puede servir para un futuro. Uno nunca sabe en qué momento se puede volver a conectar con alguien. Muchas veces, como te dije, esa inversión que nosotros tuvimos el primer Q es totalmente atípica a lo que nosotros veníamos haciendo. Nosotros habíamos eh, inver- a- hicimos varias inversiones en Presid también los últimos años, pero nos habíamos movido un poquitito con más tracción, algo más de Product Market Fit, units un poco más claro. Nos habíamos salido un poco del mundo early, hicimos esa excepción con un waiver también nuestro. Entonces les podemos muchas veces decir con el monthly, oye, a lo mejor en 8 meses más o en un año más nos volvemos a encontrar. Nosotros pasamos, había una inversión que nos llegó, me acuerdo, el año 2021 y no invertimos, pero no invertimos porque no nos gustó, ¿no? Como que no la estábamos mirando mucho el sector en esa época también. Si no sabemos algo del sector, nos cuesta un poquitito, sino que tenemos que empezar a estudiar el sector para obviamente fundamentar a nosotros mismos. Y nos pasó que después la SIT de esa startup la hizo mira, nosotros lo vimos el 21, yo creo. La hizo la SIT en marzo del 2022 y nosotros entramos en una extensión de mediados de junio del 2022, gracias a uno de nuestros amigos que fue el lead investor de esa extensión. Y esa extensión fue un cap mayor de la cita oficial en marzo. Y para nosotros no es tema el cap, y no es un tema para nada. Si nosotros tenemos lo que esperamos de cada mínimo, medio, máximo en nuestro escenario de MOIC, entonces por un 10% más de cap, 20% más de cap, pero la encontramos ya con 18 meses de tracción. Claro. Entonces, para nosotros fue mucho más importante que haberle invertido a lo mejor con 6 meses. Entonces, ahí uno va marcando la sensibilidad. Y esa fue una extensión que hizo que lideró unos amigos o inversionistas de nosotros. Entonces, también ahí se engancha la red. Pero ya hasta entonces tú ya recibiste updates de esta persona, ya tenías más información. Es el mejor Notion que hay, para mí, que existe. De los mejores monthly report que hay. O el mejor, lejos. Es un Claro, nivel entonces, avanzadísimo. Como dije, el cuerpo cortito con las cosas importantes. Performance del mes, high, lows, ask, y abajo el Notion con un clic que tiene para todo la información más técnica. increíble. Eso, Entonces, mucho sí, valor para nosotros.
Es muy oportuno porque una no inversión hoy día tal vez es una inversión mañana, tú no sabes. O sea, cada inversionista tiene sus propios problemas que resolver, entiéndase prioridades que tú no sabes dónde están. Exacto. Pero eso no significa que debas descartarlo, sino más bien es una relación que siempre va a ser positiva seguirla nutriendo. Exacto. Lo puedes Entonces, presentar con alguien también de buena onda, ponte tú que, oye, yo no puedo invertir, me pasó ayer con una startup en las últimas semanas de Perú, nosotros teníamos una startup similar, muy parecida, competencia directa, y nosotros, que era una etapa mucho más early la que vimos de Perú, oye, decimos, nosotros no podemos, pero hicimos un par de intro, sentía que podía haber algo de fit con ellos, y coincidencia, uno de los que yo le mandé la intro ya la estaba mirando. Entonces, ahí vais cerrando el círculo. buenísimo. Ahí Andrés tiene una pregunta. Sí, quería preguntar si es, o sea, considerando las startups que se encuentran ahorita en esta etapa de seed o pre-seed, ¿qué criterios utilizas para definir si la valoración es justa o no? Sí, es bien cualitativo eso, en general es bien cualitativo. Nosotros tenemos muchos, o sea, imagínense, hace 6 años atrás, los cap de Presid eran $300.000, $500.000, máximo 1 millón, o sea, pre-pandemia, todo lo que miramos en esa época. Después todo se multiplicó por 3, 5, ponte tú, pongamos. Entre 3, típico, en los pre-seed hay desde 2, nosotros empezamos a invertir como ya en pandemia, cap de 1, 2, o sea, teníamos unos 700, 1, 2, 2, 2, 5, 3, pero ya agarraron después 4 tantos, 5. En general no hay para mí no hay un número tan, tan exactamente igual para todas. O sea, hemos visto startups de infraestructura que entramos a unos cap de locos, de locos. Y el negocio de infraestructura es complicado, puede estar flat un año. Entonces tenéis la fricción tecnológica altísima. Son de estas dos, son de cap más altos, lo que hemos visto en infraestructura para el mundo financiero. Eh, Probablemente hay otras que son más sencillas, que son más bajos, pero uff, no sé, sé mi último cap que entramos en la última, perfecto, lo sé perfecto, pero es de los rangos bajo 5, bastante bajo 5, pre-revenue. Sí, y algo que muchos decimos es que en esta etapa es un no problema. O sea, como que tienes que tener muy claro cuánto necesitas, tener claro los red flags. O sea, no puedo diluirme más de un tanto por ciento porque ahí Exacto. sí se me va todo. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que me puedo diluir para llegar a mi próximo hito y seguir destapando los hitos de Sí. crecimiento entendido que es escalado? Entonces, creo que... Imagínate, 10% de 300, una ronda te da 3 post-money, aprox, Ajá. ponte tú. Esa es la típica métrica, como tú decís, de cuánto necesito, cuánto voy a levantar ahora, aunque sean tranches, cuánto voy a levantar en toda mi ronda pre-seed. Ya, 300 dividido en 0,1, y ahí tengo el cap post-money. Pero ponte tú, y ahí uno también tiene que ir entendiendo un poco también sus competidores. Por eso es tan importante que un buen founder no solo ejecute, sino que también entienda lo que está pasando en una similar en México, una similar en Chile, una similar en Colombia, una similar en Estados Unidos también. Probablemente todo ese gap que había en Latinoamérica contra los tamaños de ronda y caps con mercado desarrollado, que se fue achicando en el boom, ahora probablemente se va a volver a abrir. No a los niveles pre-pandemia, pero probablemente también se aterricen un poco en las realidades de una startup que está en Estados Unidos, supongamos. Entonces ahí uno entendiendo qué están haciendo tus competidores y tus caps, ahí también te da una sensibilidad. Yo Sí, acá y... hablo sin nombres y sin números porque obviamente no puedo, Sí. pero yo creo que de Presid en 4 años, entrando como ángel incluso, desde 700 hasta 4.8. Sí, y acabo de decir algo que también lo dijeron ayer, entonces quiero subrayarlo. O sea, estás hablando con tu competencia, estás hablando con los que están arriba tuyo, estás hablando con los que están debajo tuyo, porque si no estás hablando, es un at least yellow flag, digamos. O sea, Sí, ¿por qué no estás hablando con ellos? ¿Te da miedo? ¿Sientes que te exacto. copian? En realidad, cuando tendrías que Gran tener error una, ese. una mentalidad abierta y de crecimiento, que es, ok, perfecto, ¿cómo nos podemos cooperar, por último? ¿O dónde Exacto. estás? Y no tener Fusionar. miedo a decir lo que estás haciendo. O sea, hay startups que son más de escala, hay sectores que están más crowded en Latinoamérica. Hay verticales sectoriales y de industrias que están recontra crowded y hay actores que ya vienen recontra fondeados de B, C para arriba. Entonces también, oye, si tú no sabes qué están pensando tus competidores,
tú puedes ser una startup en Ecuador, en Chile, que puede ser un target para ellos también. Entonces, eso, por eso yo te decía, el famoso efecto de estar bajo el bosque de la operación y no estar en un mundo que es de exposición, porque es VC, esto es un mundo aparte, es un deporte aparte, como siempre dicen. Pero el mundo VC requiere que tengas exposición en LinkedIn, que tengas exposición en seminarios, que hables con todo el mundo, porque así funciona. ¿Sí? No sé si no es que esté bien o mal, funciona en base a levantar plata de tercero por 7 años. Y ahora, obviamente, bueno, también siendo mucho más fuerte en lo que es el break-even, pero si al fin y al cabo esto, usted lo ha sentido, si todos los fondos y todos, me incluyo también, si uno lo que quería era que todos crecieran. Lo que pasa es que antiguamente se le exigía a la startup 2 por año, que era un 5% mes a mes, después se le empezó a exigir entre un 10 y un 15 mes a mes, que era 5 por año a año. Entonces ahora que desapareció la plata, obviamente todos tienen que regular y decir un poquitito y apostemos al break-even, pero es porque cambió el discurso, no sé si cambió la percepción real de los quienes lo decían. O sea, yo creo que ustedes lo deben saber, uno lee en LinkedIn y lee en LinkedIn y en el boom había que quemar y gastar y ahora hay que darse vuelta la chaqueta y decir que hay que ahorrar. Entonces, pero la realidad es que hay que ser responsable, al fin y al cabo. Porque al fin y al cabo a todos nos equivocamos, a todos fuimos apostadores al crecimiento, unos más, unos menos, eh, pero ese escenario no existe. Entonces eso para mí es la realidad. Perfecto. Germán tiene una pregunta. Sí, que sin duda las cosas que estás diciendo están agregando mucho, me están haciendo blow my mind. Pero te tengo unas preguntas muy personales. ¿Qué sectores estás viendo ahorita tú de inversión y cuál va a ser tus siguientes roadshows que vas a visitar? ¿Qué? Las siguientes ferias, los siguientes eventos que vas a Ya, visitar. buena pregunta. Mira, nosotros jamás cerramos un deck por el sector. O sea, miramos de todo porque de alguna forma, aunque no nos sirva a nosotros, le puede servir a algún cercano. Entonces partimos de la base que este es un negocio o VC, un mundo bien colaborativo. Después, obviamente, probablemente hay más competencia, las colaboraciones son cada vez menores en el tiempo, cuando se van desarrollando las industrias. Pero siempre yo hablo de industria, es una industria, un negocio al fin y al cabo para los fondos. Nosotros miramos de todo, probablemente, como hemos sentido, y se escucha en el podcast que me hizo René, yo creo que a principios de año, de haber sido marzo, nosotros siempre estamos invirtiendo alrededor de 4 o 5 startups por año. Eh, yo hablo trimestralmente, pero hablo en promedio, no tiene que ser una por trimestre. Y un poco lo que les decía al principio, de que hemos sentido que la calidad no ha sido la más óptima, porque probablemente te toca que te escriban mucha gente que está con poco runway y estén disparando obviamente muy fuerte por un tema de la necesidad. Eh, Seguimos mirando todo, pero ahora este segundo trimestre, estamos a punto avanzando para cerrar un fondo, que probablemente no estaba en nuestro pipeline cerrar un fondo el segundo Q, probablemente está en nuestro pipeline cerrarlo el 2024. Entonces, pero no porque nos asustamos del mundo startup, y nos asustamos de lo que está pasando, sino porque simplemente no hemos encontrado en las cosas que nos dejen wow. Esa es la principal razón. Y veníamos con este fondo conversando ya hace un año, los conocimos, y las cosas avanzaron un poco más rápido. Como te dije, es un fondo que sale de la geografía de lo que nosotros veníamos haciendo, muy poquito es para TAM. Entonces también obviamente nos gustan mucho los GP, tenemos muy buena relación, etcétera. Pero a nivel de startups, como te dije, miramos de todo. No dejamos de mirar o abrir o leer un deck por algo específico. Está bueno. ¿Y las ferias a las que vas a participar? Buena pregunta también. Bueno, siempre nuestra idea, como el año pasado fuimos a tanta, mi idea no es repetir. En general, este año, mira, no, a ver, PECAP siempre en Perú, eh, a México, a ver, estoy pensando, es que me ha tocado, estoy pensando, Cali no creo que vaya a ir, porque fue el año pasado, Plug and Play ya fue el año pasado, la CBC, el Summit Latam, el BC Summit Latam no fui, porque ya fui el año pasado, y es más relacional, yo creo. Eh, Probablemente, a ver, déjame, es que no tengo ninguno, tengo un Summit acá, Perú, tengo dos cosas en Perú, es un Summit del PIS, de uno de los fondos que tenemos, pero no, la idea es no repetir.
en general por un tema de budget también. O sea, para mí, no sé si tiene sentido ir 3 años al mismo summit. Y ir a San Francisco me encantaría, pero me demoro 15 horas en llegar. Entonces hay una fricción natural, lo decía. O sea, ir de Ciudad a México es distinto que ir de Chile. A Santiago, Los Ángeles, a San Francisco. Pero no tengo como un pipeline específico. Sí, no repetir todo lo que fue el año pasado. Ese es como un objetivo que nos pusimos con mi socio. Pero sí, PCAP, ese siempre lo repito. Porque A tenemos ver, igual startup en Perú que tenemos mucha cercanía. y una pregunta semejante pero diferente. O sea, de los summits a los que han ido, ¿cuáles deberían estar top of mind de los founders que están acá? A ver, es que los dos de Estados Unidos no, porque son internos. El VC Summit Latam y el Plug and Play es de Plug and Play. De los de acá, bueno, Starco fue el año pasado también, que es bien power. Creo que fue más power este año que no fui. Estuvo muy bueno. Me gustó mucho el Starco 2022. O sea, creo que las tengo todas traqueadas también. Es que eran muchas, eran filas de sectores, de verticales. Deben sido 200 startups, yo creo. Cali también estuvo bueno. Siempre voy a los summits de nuestros fondos. Eh, Brasil no hemos ido a nada, pero me gustaría ir también a algo en Brasil probablemente para ir haciendo cosas nuevas. Algunos de CVC me ha Perfecto. tocado ir también, que me han invitado. Ya. Y ahora sí te quiero hacer una pregunta que la vine acarreando, pero ok, pasamos el pitch. El pitch ya me quedó claro. O sea, tiene que Sí, ser claridad de que existe una sí, oportunidad, de que tienes un insight, de que estás trabajando algo bueno y quieres saber más. Pero tiene que ser sí, muy, muy claro, sí. sin errores tontos de ortografía que ya cierran todo. No me gustan, pero Eh, pasan, pero pueden pasar. sí, Sí. pueden pasar. Pero bueno, estamos en la reunión, en los 15 minutos. O sea, ¿qué gatilla una próxima llamada? Después de la segunda, después de la primera No, reunión, la primera. En esta primera que para ti ah, es fundamental. O sea, ¿qué es uf, aquello que... saber todo, no solo problema y solución, y todo su sector. Clave, Ya, clave, clave, conocimiento en clave. profundidad, Es que, conocer tu charque, digamos. es que estamos en una etapa pre-seed. Está en una etapa que ya pasaste de la idea, estás desarrollando, estás avanzando, pudiste estar pre-revenue, y aunque tengas revenue tampoco me dice mucho. Tampoco 3 meses, 4 meses revenue tampoco es para decir, wow, avanzó mucho. Es al fin y al cabo, es cuando tú escuchas y preguntas de una vertical que conoces más. Cuando uno desconoce una vertical, probablemente es más asimétrico para mí. Pero cuando uno conoce ya una vertical, que por último la conoce porque ha visto tantas ya startups, si tú sabes, si logras identificar que este founder es bueno para la ejecución, o sea, problema, solución y su entorno, y aparte su industria, y aparte cómo se relaciona con el mundo VC. Eso me ha pasado que he notado buenos founders súper fuertes en su industria, pero tú le empiezas a hablar de alguna startup o fondos que están haciendo a nivel regional y ahí se pierden. Entonces, por eso ese es combinar las dos patas, la parte de la ejecución con la parte de VC. Ahí tú lo preguntáis en 15 minutos ahí. Yo nunca hago 15 minutos, pero 30 minutos. Ponte tú. Uno identifica el tiro, el potencial. Y lamentablemente, por un tema de tiempo, si es todo tiempo. O sea, uno no puede tener 180 llamadas, el deck es lo que filtra. Si la gente tuviera, no sé, analistas, etcétera, uno puede ser obviamente mucho más, alcanzar más llamadas y a lo mejor tener más posibilidades de invertir a pesar de que el deck no te guste mucho. Pero en general para nosotros, si ya pasas a la llamada porque el deck te gustó mucho y logramos encontrar, uno, el conocimiento de su problema, de las soluciones y de la industria en general, combinado con qué está pasando a nivel de VC en su startup, qué están haciendo, ahí ya es un check muy importante. Muy Sí, importante. está buenísimo. O sea, entender muy, muy bien el problema al final de Sí. cuentas. Y la competencia, las soluciones alternativas. Y vas. Y hablar de ello de entrada y no estarte Sí. ocultando detrás de algo. Exacto, me decía, tú sabes Y, cuándo te ocultan, po. Ya uno ya y
Sí, está genial. Y además que dijiste algo que es interesante y lo voy a volver explícito, ¿no? Pero tú tienes un proceso que parte con analizar, estar en estos eventos donde congregan pitches y cosas y lo va filtrando, analizando y todo. Es el conducto regular. Pero también nos dijiste que si alguien viene referido de alguien que tú miras en alto, va directo a una llamada, que es el hack. Exacto, Al final de porque cuentas. Así que, por algo me lo están mandando. Otra métrica de este seminario en San Francisco de una semana, 150 startups presentaron. Yo tengo 150 notas en un cuaderno, yo creo, y ya en el computador. Nosotros invertimos en una de ese seminario. Perfecto. Ya tenemos unos cuantos minutos y Hernán, tú me dijiste que cerráramos 3, entonces, y 3 27 antes. vamos a terminar esta llamada. Entonces, primero, Andrés, tengo una pregunta. Sí, gracias. Una pregunta súper concreta. Más o menos fuera de los temas importantes que nos dijiste sobre el pitch, las personas, los founders que tienen que hacer clic contigo, los relacionamientos, el producto y el runway. Me gustaría conocer cuál es la velocidad de crecimiento que esperas de las startups en las que invierten. Más o menos, ¿en cuánto tiempo esperarías que lo que se invirtió se vuelva 2x o 3x de ese valor? Sí, o sea, nosotros, yo creo un fondo VC el mínimo 50x. Si no, en el periodo, en el horizonte, esto es un fondo, supongamos, plain vanilla, 10 años, de los cuales 5, 4 son periodo de inversión, y después de esa inversión, al fin y al cabo, si tú haciendo una matriz de cuáles se van a cero, que es 8 de 10, una son zombies, por decirlo así, y una paga, al fin y al cabo, esa tiene que pagar el mínimo es 50. No, ya 200 no va a funcionar. Hay startups que van en 200 por, pero no en nuestro caso. Pero si uno obviamente tiene un 50 por es mínimo, lo que uno esperaría es para el nivel de riesgo del asset class, que es VC, y para el nivel de liquidez. Sí, Al fin y y al cabo. eso lo voy a sensibilizar a entender que todas las oportunidades tienen que tener esa mirada de éxito, porque si no, directo pasas porque es un mercado o muy competitivo o muy pequeño para el éxito que el fondo espera de ti, si te Exacto, estás apelando a los fondos. exacto. Eh, Porque los fondos tienen que devolver el dinero a sus aportantes. Y el DPI, que es las distribuciones, es una métrica que miran mucho los inversionistas. Si un fondo no devuelve plata o todo su valor es no realizado, es un tema. O sea, hay que devolver el capital a los inversionistas. Súper. Ahí, Stephanie, ¿tiene una pregunta? Sí, Hernán, tengo una pregunta. A ver, para tu fondo en específico, que bueno, es un fondo manejado por 2 personas, como con dinero propio y demás, ¿nos puedes contar cómo es el proceso de inversión? Como si yo soy un founder, que hoy por hoy voy a hablar contigo y tenemos nuestra primera reunión. ¿Me puedes así contar brevemente cómo es el proceso y cuánto dura el proceso en caso de que sí se dé una inversión, digamos? Sí, buena pregunta. Te voy a contar el caso, yo creo, de la última, que es la más vigente. Ese proceso de inversión duró, yo diría que un mes. eh, Como dije, aíslo el tamaño del ticket, es otro mundo, es para nosotros. Obviamente había un data room, o sea, primero reviso el deck. Me gusta, llamada, mía. Yo primero soy el que hago la llamada. Si me gusta, se junta mi socio, pum, al tiro. O sea, ya hay 2 reuniones obligatorias. Siempre me gusta que alguien de nuestro grupo latinoamericano la revise y me dé sus opiniones. O sea, si a mí me gusta, al tiro se la mando a Colombia, Chile, Perú, siempre al tiro. Y uno puede recibir feedback bueno o feedback malo, te pueden decir no muy temprano para mí o no me gustó, listo, pero eso es una opinión nomás, yo lo tomo como opinión, no tiene que ser una obligación y no es una obligación de deal breaker. De ahí, obviamente, activación del data room, que te tienen que activar. Tiene que haber un data room, eso es importante. Por eso los monthly y toda esa información es la base de tener un data room robusto para siempre. O sea, no hay que esperar una ronda para construir algo, esto es dinámico. El data room debía estar siempre disponible para un founder, siempre. Entonces eso se basa en manejar o en tener buena información histórica. Después ya pasa, miramos el data room, si hay un lead investor conocido, nos juntamos con él, o hay un fondo que ya esté mirándola, nos juntamos con él, hacemos nuestra propia opinión, nuestro investment memo, muy cortito para mí y para mi socio nada más, y de ahí tomamos la decisión en un mes máximo. Al fin y al cabo no cambiamos condiciones, firmamos el documento que haya. No nos gusta mucho el equity, para nada. Nos gusta safe y notas convertibles. No nos gusta invertir con equity. Pero lo hemos hecho. Gracias, Hernán. Ahí con eso hemos logrado cumplir esto. Da para 3 horas esto.
da para mucho más, pero la verdad, muchas gracias por tu apertura, por compartirnos tan abiertamente y tan honestamente, por darte el tiempo de revisar los decks de cada uno y de nuevo felices de ponerte en contacto en un futuro, ¿no? con alguno de todos los founders y nada, muy contentos de que hayas podido participar en esta edición del programa y esperamos pues seguir contando contigo y cuando ya sabes, cuando estés en Ecuador, feliz de compartir un Sí, estoy café, pendiente, no he una ido a comida Ecuador, con mía. usted. Sé que lo tengo muy pendiente y lo conversamos la otra vez. No, yo les dejo la puerta, obviamente, abierta. Sí, me encantó, me gusta esta dinámica de ayudar, obviamente, más en la parte que uno entiende más. Así que también ahí, Leonardo, dejo la puerta abierta de cualquier cosa hacia futuro. Perfecto, entonces a todos los que están aquí, no se vayan, porque yo voy a aprovechar estos 2 minutos que nos quedan. Hernán, muchísimas gracias Yo los dejo, pues. Que por tu tengan tiempo. buen día y buena tarde también. Un gusto haberlos conocido a todos. Gracias, Hernán. Bye. Gracias. Muy bien, y se fueron. Ya, no se vayan y se van. O sea, qué mierda, disco rayado. Ok, Yo estoy aquí. a ver, algo que quería decirles. Yo les mandé un correo ayer que es súper importante. Todo lo que dijo Hernán está en el correo. O sea, las cosas que ustedes pueden hacer para reducir la ansiedad del inversionista es estar bien preparado. Estar bien preparado con un buen pitch. Estar bien preparado con un data room ordenado. Con la parte legal resuelta que obviamente cada uno de ustedes está trabajando. Estar ordenado con la forma, el proceso en la que tú vas a ir creando confianza en este inversor que por más que no te haya invertido a la primera puede ser la segunda. Entonces me dio mucho pie para la sesión que vamos a tener mañana, que va a ser muy cortita, muy al grano de cómo hacer investor updates, que tal vez ya lo pueden hacer con tanto page per tweet como las estructuras que vimos, pero para resolver cualquier duda asociada a eso, la próxima semana vamos a revisar data rooms, la próxima semana vamos a tener el investor checklist donde vamos a actualizar el investor readiness de cada uno, entonces no descuiden nada de las cosas que estamos viendo porque ya nos estamos acercando al Demo Day. La próxima semana todas estas cosas que son accesorias generan confianza y va a ayudar la probabilidad de que pues el Demo Day y de ahí en adelante todas las relaciones que vayan construyendo pues sea más probable que les inviertan que no o que les hagan una intro que no y así sucesivamente. Entonces realmente quería enfatizar la importancia de eso. Y obviamente, si alguien tiene alguna duda, ahorita lo podemos hablar y me puedo quedar unos minutos más. Y si no, pues nada, cerramos la llamada y todo bien. ¿Dudas, comentarios, crisis existenciales varias? ¿No? Sí, Leo. un poquito. Ah. Bueno. Germán. Sí, ¿cuánto tiempo como que dura o sea, ya para el pitch day tenemos que tener todo esto listo, el data room listo, todo listo. Ese es el ¿Cuándo es el deadline? O sea, el deadline para tener tu data room es el martes, que ahí lo vamos a revisar. O sea, si está bien o está mal, es tema tuyo, pero ahí te vamos a decir cuán bien lo vemos o cuán mal lo vemos. El próximo martes. Sí. El próximo martes es mi deadline para tener mi data O sea, room. Okay. técnicamente ya deberías tenerlo trabajando, ya tenemos la parte legal, hemos hablado de las proyecciones financieras, ahora es simplemente necesitamos que todo esto esté ordenadito en un lugar, porque si no, Exactamente. ¿qué le vas a mostrar a tu inversionista? Hola, conversemos, sí, muestra tu data, no pasa nada. Entonces Sí. ahora es un poco decirles, ya estamos en la terma final, la próxima semana es como sinteticemos todo lo que hemos venido trabajando de una manera que mínima funcional, o sea, no pretendamos ser el mejor data room del mundo, pero lo poco que esté ahí que sea bueno. No vayamos a tener los mejores updates, pero ya lo vienen haciendo todas las semanas, one-liner claros, wins, fails, aprendizajes, blurbs, o sea, no hay nada nuevo ahí, simplemente es ordenarlo y volverlo parte de un proceso, ser sistemático en las relaciones que están construyendo. Hemos jodido 1,000 veces porque hagan los one-liners de cierta forma y algo impide que lo hagan así, o sea, háganlo así porque esa es la forma en la que las personas leen para entender el nicho en el que están y todo lo demás. ¿Por qué somos tan enfáticos con el pitch, que se vea bien, que esté bien, que el pitch, el contenido llame la atención, que vamos a estar trabajando más? ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a abrir una primera entrevista, que es lo que acabamos de ver ahora. O sea, si tu pitch deck no me dice nada, no hay entrevista. Si en el pitch, en el demo day, en los primeros 30 segundos que ustedes están hablando, pierden la atención de las personas,
no va a haber una inversión, no va a haber una segunda llamada. Entonces, por eso somos tan empáticos con la narrativa. No puede ser que por un tema de forma se vayan a perder la oportunidad de que alguien invierta en ustedes, simplemente porque no le dieron tiempo a la forma. Entonces, simplemente, como te digo, más el fondo lo están trabajando y lo hemos venido trabajando y se seguirá mejorando, pero ahorita es que la forma mínima necesaria ya esté ahí para su uso de ustedes, ¿no? Alberto. ¿Qué tal? Con todos. Sí, yo la verdad que voy a leer detenidamente tu correo, pero ¿tienes algún formato aparte de... Yo he visto data rooms que todos son diferentes, contienen la misma data, pero se podría, no sé, nosotros tenemos mucha data en el Drive, como coordinar un Drive específico para, o lo hacemos en Notion, que Primero que todo, hazlo en Notion. O sea, no me vengas aquí con Drive, no otra posibilidad. El estándar de la industria es hacerlo en Notion. Entonces, hazlo en Notion. Entonces, ahorita no, tienes todos tus documentos legales, una zona legal, que si quieres puedes ponerlo con DocSend y que solamente pueden abrir las personas que tú le das permiso, no importa. Pero toda la parte legal tiene que estar ahí, ordenadito, todos tus contratos, todas las cosas, que ya lo están haciendo. O sea, ya es parte del due diligence como en Trip, ya les da un punto de partida legal. Proyecciones financieras, la hablamos hace 2 semanas. O sea, hay que tener una proyección, una mínima, o sea, no tiene que cumplirse, pero no hacer el ejercicio va a causar ruidos. Entonces, eso que esté ahí. Tu pitch deck tiene que estar ahí. El equipo tiene que estar ahí. Y si quieres fijarte en el de Picker, que les puse un ejemplo, o sea, tiene pocas cosas, pero las pocas cosas que tiene las tiene muy, muy claras. Entonces, siempre claridad con lo mínimo de información necesaria. No tiene que decir todo, pero ya tenerlo, o sea, por último, que tengan 3 cosas, equipo, legal, proyecciones, pipeline de producto, ya está. ¿Cuánto te demora hacer eso? Una sentada. O sea, se puede hacer una sentada. ¿Tengo que priorizar esto? Sí, hay que priorizarlo. Cosas que hay que... O sea, por eso quería hacer un double down ahora. No pasen desapercibidos ese correo, no es trivial, porque sí va a afectar su capacidad de tener éxito el día del demo day. gracias. Dale. Entonces, eso, ahora sí los libero. Sean libres. Luego, Y nos vemos. Gracias. Gracias, Leo. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.